Esa Ley General de Comunidades Campesinas, que es la 24656 del año 87, ¿sí?, fue construida bajo el manto de protección de la Constitución de 1979. Tiene características propias de esa Constitución y de procesos sociales que venían desde la década del 70. En ese momento no había y no hablábamos de cambio climático, no hablábamos de crisis agroalimentaria. Entonces, una ley que intenta recoger un proceso social, ¿no es cierto?, de esos años y que está vigente en nuestro país, necesariamente a los ojos que vivimos actualmente, esta crisis agroalimentaria, cambio climático, una serie de consecuencias respecto a la explotación y aprovechamiento de recursos naturales, tendría que ser actualizada, nuevamente discutida, y evidentemente tendría que adecuarse al marco internacional vigente, tendría que adecuarse al Convenio 169 y a otras normas, pero ese trabajo no sucede, no se hace, está ahí, es una tarea pendiente del Estado peruano, el Estado peruano formado por el legislativo, por el ejecutivo, pero no se emprende esa tarea. Entonces, por eso intentamos analizar la Ley General de Comunidades Campesinas del año 87, pero que tiene una distancia a veces muy grande respecto a normas internacionales, y a veces resultan incompatibles algunas cosas, y eso genera un problema al operador jurídico al intentar implementarlas. Entonces, es un caos normativo que tenemos que nosotros que solucionarlo necesariamente. Y para eso, la verdad, hay un contexto actualmente, según los medios de comunicación, de una nueva propuesta de ley de reforma agraria. Tendría que haber un espacio ahí para justamente hablar sobre esos temas tan sensibles, porque uno de los grandes valores que tienen las comunidades es justamente la tierra. Tierra donde se siembra y se cultiva buena parte de los alimentos que consumimos a diario en nuestro país. Pues esa sola situación tendría que motivar una discusión ya a la luz de los cambios actuales del mundo entero y de procesos que antes no existían, pero que ahora sí, y son un problema para el desarrollo de todos nosotros. Entonces, como tú bien señalas, Livia, aunque nosotros no pertenecemos a una comunidad, sí tendríamos algo que decir, porque resulta que estas personas son los que justamente producen y siembran estos alimentos que consumimos a diario. ¿Qué vamos a hacer respecto a la tierra si justamente este tipo de normas atentan contra ese recurso que es vital, no solamente para su vida, sino como tú señalas, usos, costumbres, desarrollo social y todo lo demás, espiritualidad, medio ambiente? Entonces, es necesaria, creo yo, una discusión respecto a esta ley a la luz de lo que sucede actualmente. Respecto al Convenio 169, entonces, algunas voces dicen que esta norma debió ser consultada. Pero hay que recordar una cosa. La ley de consulta previa es del año 2011, pero resulta que a la fecha de hoy el Congreso no adecúa, no modifica su reglamento ni al Convenio 269 ni a la ley que ellos dieron. Entonces no existe ni un procedimiento en el Congreso para hacer algún proceso de consulta sobre normas que ellas promueven. No existe. Miren ustedes lo grave que es. Eso es un punto. Lo segundo es que la ley aprobada en el 2011 te habla de que hay que consultar medidas legislativas y administrativas que afecten directamente, ¿no es cierto?, que afecten directamente los derechos de los pueblos indígenas. Eso dice la ley peruana del año 2011. Pero el convenio no dice eso. El convenio lo que señala es que se van a consultar las medidas susceptibles de afectar directamente. Es decir, la duda para que afecten, la posibilidad que sean afectados derechos, eso inmediatamente tendría que ser consultado. Pero esa palabra susceptible no recoge la ley de consulta previa. Entonces, ¿qué procedimiento de consulta previa estamos nosotros promocionando? Queremos consultar sobre una autógrafa o un proyecto de ley que afecta a derechos. O sea, ¿cómo voy a consultar algo que me afecta? Y que me afecta directamente un derecho de propiedad de mis tierras. O sea, a mí eso no me parece lógico y por eso me alejo de esas posiciones, porque me parece gravísimo que promovamos finalmente la legalización de fórmulas legales a través de un proceso de consulta. Si es una ley que afecta derechos directamente, no se puede consultar, pues, porque lo que dice el convenio es que susceptible de afectar, o sea, genera una duda. Pero acá una consulta, ¿qué cosa va a señalar?
te voy a pedir permiso para afectar tu derecho a la tierra. Eso es la consulta. Eso rompe, la verdad, la buena fe, y rompe todo lo que quiere el convenio 169, que es el diálogo en clave intercultural. Porque no se trata de consultar una norma que me va a afectar directamente, que me afecta, no. Se trata de ver cómo vamos a dialogar sobre una serie de cosas, pero pedirme permiso o autorización para afectar un derecho, me parece que no es el espíritu del convenio 169. Entonces, resulta para mí perjudicial, en ese sentido, promover una consulta sobre algo que afecta directamente y flagrantemente derechos. Entonces, acá, lo que cabe son otro tipo de acciones. Primero, para mí, es un comunicado del Ministerio de Cultura señalando que no se pueden afectar tierras y derechos colectivos de las comunidades campesinas hasta no culminar el proceso de identificación de todas ellas y que formen o no parte de esta base de datos. Es una de las primeras cosas que hay que hacer. Tiene que haber una especie de candado donde no se pueden afectar territorios hasta que no se culmine un trabajo de esta naturaleza. Pero miren ustedes, la base de datos tiene más de 10 años. Y evidentemente el Ministerio de Cultura no puede hacer todo si que no cuenta con el presupuesto necesario. Y ese tipo de trabajos requiere unas partidas presupuestarias importantes. Ustedes se imaginan cuántos funcionarios tiene el Ministerio de Cultura y cuánto dinero necesitaría para visitar todo el país. De eso se trata, pero estoy seguro que no se lo dan. Entonces, lo poco que están avanzando con presupuestos muy exiguos no puede perjudicarse con ese tipo de normas. Por eso es que yo creo que el Ministerio de Cultura muy bien podría manifestarse respecto a lo peligroso que es esto, porque afecta un trabajo directo que ellos tienen y que están haciendo y que van a hacer. Luego, la Defensoría del Pueblo también tendría que jugar un rol importante. No puede ser que se afecten derechos de comunidades campesinas en términos de sus derechos colectivos sin que nadie diga nada. La Defensoría del Pueblo ya ha hecho una serie de trabajos magníficos. Cuando sucedió el tema del Baguazo, se pronunció con demandas de inconstitucionalidad respecto a proyectos de ley que tenían ya votos aprobatorios y fueron ley, perdón. ¿Se acuerdan ustedes del tema del Baguazo? La Defensoría del Pueblo se manifestó, demandó directamente. El defensor del pueblo o la defensora actualmente muy bien podría hacer eso también. No es posible que se afecten, repito, derechos de propiedad bajo fórmulas legales de esa naturaleza. Muy bien también podrían hacer algo la Defensoría del Pueblo y seguramente lo pueden hacer. Lo otro es, repito, si están en pleno proceso de construcción de una ley de reforma agraria, de una serie de organizaciones campesinas y comuneras forman parte de este proceso, muy bien podrían generar una reunión para que le cuenten al presidente de lo que están haciendo acá. Si el presidente es tan amigo de ronderos y comuneros, no me parece lógico que apoye una fórmula legal que afecte estos derechos. Entonces, algo tiene que hacerse ahí de todas maneras. Mi amiga Lourdes Huanca con Femucarinap muy bien podría decirle al presidente que esta es una norma que va a atentar contra las comunidades campesinas. Entonces, todas estas acciones muy bien se pueden hacer, pero hay que tener evidentemente un trabajo organizado. Pero ojo, tampoco no hay que señalar que efectivamente también hay comunidades que seguramente quieren un proceso de independización e individualización y parcelación de sus tierras. Seguramente que sí, pero esa es una dinámica diferente y se tendría que apoyar esa dinámica bajo mecanismos legales constitucionales, pero no con fórmulas de esta naturaleza, donde al invasor se le premia dándole un título de propiedad en desmedro de uno que sí tiene su tierra ahí, ¿no? Entonces, eso es lo peligroso. Eso es realmente peligrosísimo.